Seguimos acompañándote en esta noche, le damos la bienvenida a Violeta Gil. Se viene un nuevo encuentro plurinacional de mujeres, ¿no? Cada vez más amplio, cada vez albergando también a distintas identidades, así que bueno, queremos saber cuáles son esos puntos que se van a abordar, cuál es la perspectiva también que plantea Política Obrera, cuáles son esos ejes que quieren llevar justamente a este gran debate, ¿no? Porque hay muchísimas mesas, digo, sí, siempre se muestra la marcha, pero eso no es el punto central de cada encuentro. Hay muchas comisiones, hay discusiones de todo tipo relacionadas con salud, con seguridad, con mujer y trabajo, ¿no? Seguramente vamos a tener toda esta variedad también el fin de semana que viene. ¿Cómo estás, Violeta? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Mabel? Gracias la invitación. Bueno, contame más o menos cómo se va a desarrollar este encuentro que se va a llevar adelante en la provincia de San Luis. Se habla de por lo menos la participación de 100.000 mujeres, es lo que se está contabilizando por lo menos hasta ahora. Hay mucha expectativa obviamente en esa provincia también por recibirlas. Y además en un marco donde lamentablemente tenemos que seguir debatiendo y discutiendo temas como los femicidios, como la violencia machista ejercida en todos sus niveles, como la pobreza, la desocupación, ¿no? Que sabemos que golpean fuertemente, especialmente a mujeres, a niños y niñas. Bueno, tal cual como vos has planteado, Mabel, de nuevo crece mucha expectativa en torno al encuentro de mujeres, pero contradictoriamente esta agenda que vos acabás de desarrollar está siendo desdibujada del encuentro de mujeres. ¿Por qué? La particularidad de este año, Mabel, es que el encuentro se ha dividido. Y las mujeres que desde hace años participamos en estos escenarios que son únicos a nivel mundial. La Argentina y los encuentros de mujeres son el único lugar en el mundo en donde miles de mujeres de distintos lugares, de distintas provincias, de distintos sectores, nos movilizamos para discutir los problemas que hacen a la situación de las mujeres. Esto no existió y no se ha desarrollado en el tiempo en ningún otro lugar que no sea en la Argentina. Entonces tiene una particularidad este año el encuentro porque se ha quebrado. Va a haber dos convocatorias. Una es en octubre, en los San Luis, y la otra es en noviembre. Tiene otra fecha, también en San Luis. ¿Y cuál es el propósito de esta división? Justamente quebrar la posibilidad de que el movimiento de mujeres, con la enorme potencialidad que ha demostrado no solo en nuestro país, sino a escala internacional, traduzca esta agenda que vos acabás de enumerar, la situación de violencia que sufrimos día a día las mujeres, particularmente las trabajadoras, la situación de pobreza, que hoy en día escala a niveles que son escalofriantes, y particularmente a las mujeres trabajadoras, porque somos el sector más precarizado en el mundo laboral, en el mundo del trabajo. La situación de la trata de personas, con niñas particularmente, es una herida completamente abierta hoy en día, y Salta es una de las provincias con los mayores índices de trata, y la situación de la degradación de nuestras condiciones de vida. Fíjate vos en un escenario en donde tenemos a docentes de Santa Fe, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, que han planteado la huelga. ¿Por qué? En principio 72 horas, pero avanzan a establecer una lucha y una huelga por tiempo indeterminado, porque hoy en día lo que están poniendo en cuestión es el valor del salario, es decir, en qué condiciones las trabajadoras vamos a desempeñar nuestro trabajo. Y venimos, sin ir más lejos, de una lucha que es, digamos, muy clarificadora desde el punto de vista de cuál es la agenda que tenemos que defender los trabajadores, incluso de cara al encuentro de mujeres, que es la lucha de los trabajadores del neumático, porque detrás de los obreros del neumático hay trabajadoras también, hay familias, y lo que está en cuestión entonces es que hay un gobierno que de arriba para abajo pretende tutelar, regimentar incluso los debates más profundos que estamos desenvolviendo las trabajadoras, pero además quieren quebrar la posibilidad de que el encuentro sea un núcleo, un punto de partida para desenvolver acciones de características nacionales. Por ejemplo, las comisiones en el encuentro de mujeres que debatían mujer y sindicatos, mujer y trabajo. Bueno, durante muchos años lo que tenía que ver, lo que estaba relacionado con el aborto, por ejemplo, ¿no? Exactamente, que hoy en día, por ejemplo, no se aplica de forma correcta en todos lados. De hecho, sigue existiendo, y la ley lo establece así, la objeción de conciencia. Es decir, que una mujer que tiene el derecho de interrumpir un embarazo, ese derecho está vedado cuando hay, por ejemplo, profesionales de la salud que son todos objetores de conciencia. Se está violando el derecho de esa mujer. Es decir,
tenemos grandes ejes de debate de las trabajadoras y esto es la agenda que desde Política Obrera las compañeras del plenario de Trabajadoras Tendencia consideramos que se tiene que desarrollar en el encuentro de mujeres, tanto en octubre como en noviembre. Porque ¿Cómo se llega a esta división, Violeta? Porque esta es la primera vez que pasa un hecho de esa naturaleza. Cuando me planteaban el tema me decían, bueno, nosotros vamos a estar presentes en los dos. Bueno, la división se da, Mabel, y no puede ser de otra manera por los quiebres y las fracturas que hay incluso al interior del propio régimen político. Nosotros estamos atravesando una situación en Argentina que expone la profunda bancarrota no solo económica, sino el quiebre y la fractura de todas las fuerzas políticas de la burguesía, las que han gobernado históricamente y las que se han valido y han intervenido en los encuentros de mujeres para tutelarlos históricamente. Antes el gobierno lo hacía a través de organizaciones vinculadas a la Iglesia o organizaciones sociales como la CCC, que históricamente formó parte de la comisión organizadora. Y a través de estas fuerzas, una especie de tercerización, condicionaba y regimentaba los encuentros. Por ejemplo, en los encuentros no se puede votar. Fíjate vos qué curioso, pero mayoritariamente las mujeres y las trabajadoras que nos movilizamos a los encuentros planteamos que se tienen que realizar en un lugar en donde políticamente las mujeres vamos a disputar nuestras reivindicaciones y nuestros derechos. Buenos Aires, que es el centro político. Históricamente nos han negado la posibilidad de que se realice allí y lo dispersan, lo alejan del centro político. El año que viene, imagínate, sería en un escenario electoral y demás, clave que una enorme masa de mujeres se movilice allí reclamando trabajo genuino, y sobre todo en una fecha tan clave como siempre se hacen los encuentros, que es en octubre, ¿no? Donde el país entero va a estar movilizado, donde ahora puede darse se un divide el político. encuentro justamente porque la corriente que tradicionalmente lo regimentaba hoy en día ha entrado en una contradicción y en un choque muy profundo al interior del Frente de Todos, y el propio gobierno ahora desde el Ministerio de Mujeres es el que pretende tutelar directamente de arriba para abajo el encuentro y, como te digo, vaciar de contenido el encuentro. Hay un dato que es interesantísimo. En los encuentros de mujeres, por ejemplo, los colectivos de la diversidad, gays, trans, travestis, lesbianas, queers, históricamente han participado. Nunca se les ha negado la participación. Sin embargo, ahora se pretende disolver a la mujer como sujeto transformador, tratando de corporeizar la idea de que acá el problema es reivindicar las identidades y por ende las diferencias que tenemos las mujeres. Entonces, ahora el problema, por ejemplo, de una mujer originaria o de una mujer lesbiana o de una trans, sería establecer las diferencias entre una mujer blanca, heterosexual, cis, por ejemplo, como si fuésemos las mujeres entre nosotras mismas las que ejerciéramos violencia y opresión entre nosotras, y no un régimen social que por igual a las trans, a las lesbianas, a las queers o a las heterosexuales, a las originarias o a las no originarias, igual nos explota, igual nos mantiene en los peores índices de pobreza. No nos garantiza el derecho, por ejemplo, a la educación o a la salud o a la vivienda. En este punto, para nosotras es muy importante que discutamos que las mujeres no nos podemos dividir entre nosotras y priorizar las identidades como problema abstracto, cuando en realidad nosotros tenemos un objetivo común, que es enfrentar un régimen político que nos empobrece y nos está llevando a los peores índices de desnutrición y de barbarie colectivamente. Entonces, hay que defender el encuentro como un punto de partida de organización y de debate de las mujeres, con una agenda de las trabajadoras que hoy, por ejemplo, se movilizan en los barrios para poner en pie ollas populares, comedores, merenderos, y lo hacen independientemente de la orientación sexual que estas compañeras elijan. Allí no hay diferencias. Bueno, esta es la agenda que tenemos que desarrollar, además completamente vinculado al triunfo de todas las luchas que estamos llevando adelante las trabajadoras hoy en nuestro país, porque somos las trabajadoras las que estamos a la cabeza en la lucha de la salud, en la lucha, por ejemplo, las jóvenes estudiantes que están tomando colegios en Buenos Aires porque lo que están haciendo es defender la educación. Entonces, cuando se impone la agenda realmente popular, el gobierno la ataca y la trata de dividir. Por eso hay dos encuentros.
Nuestro llamado es, en primer lugar, a que sea la agenda de las trabajadoras la que se reivindique, la que podamos discutir allí, pero no solamente discutirla, sino tomar decisiones, es decir, resolver iniciativas, acciones comunes que después del encuentro nos permitan seguir desarrollando como un gran movimiento nacional e internacional la lucha de las trabajadoras, de las mujeres trabajadoras, y hay un punto que es clave, que es la situación y el contexto en el que se desenvuelve este encuentro. Hay una guerra, Mabel. Hoy las trabajadoras en el mundo entero somos conscientes de que se está llevando adelante una guerra que tiene como consecuencias la destrucción de condiciones de vida de centenares de miles de mujeres y de nuestros hijos, porque en donde hay zona de guerra, las que estamos sufriendo las enormes consecuencias, primero somos las mujeres y somos las trabajadoras. Consideramos que tiene que haber un abrazo de solidaridad, no solamente con las mujeres que hoy están padeciendo las consecuencias directas de la guerra, sino con lo que eso implica para el conjunto de las trabajadoras. En Argentina no nos podemos alejar de la idea de que el gobierno argentino negocia de un lado y del otro con el Fondo Monetario Internacional, ¿a costa de qué? De la destrucción de las condiciones de vida de las trabajadoras. Entonces, esta agenda, con nuestras reivindicaciones, con la lucha del movimiento obrero que se desarrolla y con una agenda internacional, es la que tiene que primar en el debate del encuentro en octubre y en noviembre, porque no podemos permitir no solo que tutelen el encuentro, sino que pretendan regimentarlo de esta manera. Bueno, la verdad que es un hecho inédito, ¿no? Después de décadas desde que se iniciaron los encuentros, que esto ocurra, obviamente, que se divida de esta manera en 2 meses, y además en cada encuentro lo que se decide al final es la sede, ¿no? Esto que vos planteabas recién, cuán importante sería que se haga justamente en Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires sería ideal por todo lo que ocurre allí, por quién gobierna además esa ciudad, y porque, como vos decís, todo se termina cocinando en ese lugar que es estratégico, ¿no? Absolutamente, y porque el punto es que las consecuencias, es decir, los problemas de la vida cotidiana que las mujeres estamos enfrentando, la falta de acceso a salud, a políticas públicas, como tanto le llaman, pero en realidad políticas públicas se han desarrollado en cantidad, y más en la provincia de Salta, en donde hay declaración de emergencia en violencia de género, hay polo integral, hay observatorio de violencia, hay un Ministerio Nacional de Mujeres. Políticas públicas son lo que sobra y funcionarias es lo que sobra también. El problema es la orientación social y política de un gobierno que es completamente hostil a las necesidades que tenemos las trabajadoras. Entonces, exponer esto, ponerle nombre y apellido a los responsables políticos de la situación de miseria que enfrentamos las trabajadoras es muy importante. Llevarlo allí, en donde el poder político pretende sistemáticamente quebrar la lucha de las trabajadoras, es muy importante. Por eso, para nosotras, históricamente, el planteo de que la sede sea Ciudad de Buenos Aires es muy importante para señalar estos problemas de fondo y particularmente para llamar a las trabajadoras de todo el país a que el encuentro de mujeres no sea un escenario en donde una vez al año vamos a exponernos, a compartir experiencias y hasta sacarnos la bronca, sino que por el contrario sea un punto de apoyo para seguir coordinando todas nuestras luchas por el triunfo de todas nuestras luchas. Porque hoy en día que realmente arranquemos un salario igual al costo de la canasta familiar, que defendamos el acceso al trabajo genuino, a la asistencia social, a los presupuestos, por ejemplo, para obra pública, para que haya guarderías, comedores, etcétera, eso va a ser parte de una agenda de otro gobierno, un gobierno de las trabajadoras y de los trabajadores. Porque las experiencias que hemos tenido hasta acá son las que nos han traído a la tragedia que estamos viviendo y enfrentando hoy en día a las trabajadoras. Sí, bueno, y hay casi una clase media extinta, ¿no? Nadie gobierna nunca para la clase media, lamentablemente. Violeta, muchísimas gracias. Interesantísimo poder escucharte, y a todas aquellas que no hayan podido participar de un encuentro, es una experiencia imperdible, ¿no? Esté dividido o no, realmente es algo que es importante, por lo menos hacerlo una vez en la vida. Volvés absolutamente cambiado, con otra cabeza, con otra mirada sobre la realidad y analizando de otra forma lo que te está pasando en tu lugar de origen. Y sobre
sobre todo, ¿sabes por qué, Mabel, ocurre eso? Porque empezamos a darnos cuenta que los problemas que nosotras tenemos no son problemas individuales, no son problemas que nos pasan solamente a nosotras, desde las situaciones de violencia hasta las situaciones de la vida, del trabajo, sino que son problemas colectivos, son problemas que tenemos las mujeres y para eso es importantísimo que nos organicemos. Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por compartir esta jornada con nosotros. Tenemos una comunidad